Buenas para todos. En este video trabajaremos el concepto de la homotecia. En un principio explicaremos cómo se realiza la construcción de una homotecia, ¿cierto? ¿Qué es en sí la homotecia? La idea principal, para qué sirve. Y después enseñaremos cómo se utiliza la herramienta homotecia que tiene el programa que estoy usando, que se llama Cabrit 2 Plus, ¿cierto? Entonces, primero que todo hay que decir que la homotecia sirve para trazar figuras semejantes a otra figura ya dada. Semejantes pueden ser más grandes que la figura inicial o más pequeñas que la figura inicial, ¿cierto? Para eso nos sirve la herramienta homotecia. Entonces, para iniciar, primero necesitamos una figura inicial, ¿sí? En este caso vamos a usar un triángulo que lo vamos a dibujar por aquí, ¿sí? Triangulito. Ya tenemos el triángulo, le podemos llamar a los vértices, podemos llamarle a este vértice A este vértice le podemos llamar vértice B, y a este vértice de aquí le podemos llamar vértice C. Segundo, necesitamos un punto que se va a llamar nuestro centro de homotecia. Lo vamos a poner por aquí. Y a este le vamos a llamar O. Listo. Y por último necesitamos un número. Un número que nos va a designar el factor de homotecia. ¿Qué quiere decir el factor de homotecia? Quiere decir cuánto va a crecer o va a disminuir de tamaño nuestra figura homotética con respecto a nuestra figura inicial, ¿cierto? En este caso vamos a hacerlo con un factor 2. Vamos a escribirlo por ahí. Ahora sí, para seguir con el proceso, necesitamos trazar rectas, o mejor dicho, semirrectas, que inicien en O, en el centro de homotecia, y vayan y pasen por cada uno de los vértices de la figura que queremos trazarle la figura homotética, digamos. ¿Sí? Y ahí lo tenemos, ¿sí? Una recta que pasa por OB, otra recta que pasa por O y por A, y otra recta que pasa por O y por C. ¿Sí? Podemos mover este puntico un poquito para acá, para que o más bien movamos este un poquito para acá, para que no queden tan pegadas, se puedan distinguir mejor, ¿sí? Una vez que hacemos esto, aquí es donde va a influir el factor de homotecia. ¿Qué significa el factor de homotecia? Como en este caso es 2, necesitamos un punto que pase por que esté sobre cada una de las rectas que hemos trazado, de las semirrectas, pero al doble de distancia del punto B, ¿cierto? O sea, de O hasta B hay una distancia, entonces necesitamos un punto que esté al doble de distancia de la distancia OB. Es decir, podemos usar la herramienta circunferencia con centro en B y radio OB y marcar este punto de aquí, ¿cierto? Entonces podemos darle punto de intersección entre esta circunferencia y esta semirrecta. Y aquí podemos utilizar la herramienta ocultar y ocultamos esta circunferencia para que no nos estorbe. Y este ya es un punto, un vértice, digamos, de la figura homotética. Podemos llamar D. Ahora sí, vamos a hacer lo mismo, pero con el vértice A. Es decir, vamos a hacer la circunferencia con centro en A y radio OA y marcamos este puntico, ¿sí? Punto de intersección entre esta circunferencia y esta semirrecta. Tenemos un punto aquí. Vamos a ocultar la circunferencia y nos queda el punto que le podemos llamar E. Listo. Ahora sí, podemos usar la herramienta circunferencia con centro en C y radio OC, ¿cierto? Y marcamos el punto de acá, punto de intersección entre esta circunferencia y esta semirrecta, y hacemos lo mismo de antes, ocultamos esta para que no nos vaya a estorbar. Y a este vértice le podemos llamar F. Ahora sí, ya tenemos los vértices para trazar nuestra figura homotética. Vamos a hacerlo. Vamos aquí
a la herramienta polígono y unimos los puntos simplemente, de D hasta E, de E hasta F y de F hasta D. Donde terminamos, cuando usamos la herramienta polígono, donde empezamos tenemos que terminar, perdón. Entonces terminamos ahí, ya tenemos nuestro triángulo que es semejante al triángulo ABC, que es el inicial que nos dio, ¿cierto? Ahora sí, para comprobar que la homotecia está con el factor deseado, entonces lo que tenemos que hacer es medir cada uno de los lados del triángulo homotético o de la figura final y compararlo con el lado correspondiente de la figura inicial. ¿Compararlo a qué me refiero con compararlo? Me refiero a dividir, ¿sí? Vamos a usar la herramienta distancia o longitud primero. Vamos a medir de aquí hasta aquí. Vamos a medir de aquí hasta aquí. Y por último del vértice F hasta el vértice E, ¿sí? Ya tenemos nuestras tres medidas. Ahora sí lo mismo, pero con el triángulo inicial. De A hasta B, de B hasta C y de C hasta A. Ahora sí, vamos a darle aquí en la calculadora, ¿cierto? Que no lo dije, saqué la herramienta calculadora, ¿cierto? Dándole aquí. Y una vez que estemos aquí, vamos a marcar los números que queremos operar, digamos. En este caso queremos hacer una división para comprobar que este lado de aquí mide el doble del lado de acá, porque eso es lo que hace el factor de homotecia, ¿cierto? Entonces vamos a darle este número dividido entre este número. Nos tiene que dar 2. Mírenlo, aquí está. Podemos sacar el resultado. Entonces, por ahí vamos bien. Ahora sí, vamos a dividir este número entre este número. Nos tiene que dar 2. Nos dio 2 de nuevo. Hasta ahí vamos bien. Y ahora sí, este número dividido entre este número. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Que el factor de homotecia, como les decía, me define cuánto crece la figura final con respecto a la figura inicial dada, ¿sí? En este caso, como el factor de homotecia es 2, cada lado tiene que medir el doble de su lado correspondiente en la figura inicial. Ahora sí, entonces dirán, ¿qué pasará si cambio el factor de homotecia? ¿Sí? Por ejemplo, podemos poner aquí un 3. ¿Cómo lo hago ahora? Pues en este caso, como la medida de O hasta D, digamos, es el doble que de O hasta B, entonces podemos trazar otra circunferencia con centro en D y radio de B, ¿cierto? Entonces, vamos a hacerlo. Trazamos una circunferencia, herramienta circunferencia y con centro en D y radio de B. Por acá nos queda un punto, lo vamos a marcar, punto de intersección entre estas dos, y llamémosle F, llamémosle G, ¿cierto? Y ocultamos la circunferencia, esta grande que trazamos ahorita. Hacemos lo mismo con el resto de los vértices. Herramienta circunferencia, centro, ahora en este caso con centro E y radio AE, ¿sí? Y marcamos el punto de intersección entre esta circunferencia y esta recta. Este es el punto que nos queda. Ocultemos esta circunferencia y a este punto llamémosle H. Y ahora sí nos faltaría el punto correspondiente acá abajo. Entonces otra circunferencia con centro en F y radio CF. ¿Sí? En este caso se nos salió, ¿sí? Pero ahí lo tenemos. Marcamos el punto de intersección entre estas dos. Ahí está. H y G, H. Y este llamémosle I. Y ocultamos esta circunferencia. Miren que ya tenemos los puntos G, H, I. ¿Sí? Ahora vamos a mover este un poquito para que se pueda ver porque ya se me estaba perdiendo. Y vamos a trazar la figura, ¿cierto? Polígono. Comenzamos en G, unimos con H, I y terminamos en el mismo G. ¿Listo? Y ahora sí vamos a hacerlo
vamos a comprobar que mide 3, ¿cierto? Midiendo primero con la herramienta longitud, distancia o longitud, desde H hasta G, desde G hasta I y desde I hasta H. Ahora sí, este número lo vamos a dividir entre la medida de los lados de la figura inicial. Vamos a sacar la herramienta calculadora. Vamos a decirle este número dividido entre este número, ¿cierto? Y el resultado tiene que ser 3, porque se supone que el factor de homotesia es 3. Y mírenlo, aquí lo tenemos. Ahora sí, este número dividido entre este número. Uy, perdón. No puse el dividido. Dividido entre este número. A ver. Vamos de nuevo. Este número dividido entre este número. Y miren que el resultado es 3. Es decir que la medida de los lados del polígono resultante se triplicó con respecto al inicial. Miren, es 3. Ya está. Nosotros podríamos mover el centro de homotesia y los valores no cambian, las figuras no cambian, ¿sí? Siguen siendo semejantes. Miren, incluso podemos poner el centro de homotesia dentro de la figura inicial y lo único que conseguiremos es que la figura inicial esté dentro de las figuras resultantes, ¿sí? Movemos y podemos ver cómo no se cambia, porque esta construcción está bien hecha. Si se les llega a dañar al mover algo, quiere decir que cometieron un error. Miren, podemos mover los vértices del triángulo inicial y los resultados no cambian. ¿Sí? Listo. Entonces, así es como se traza una homotesia. Se construye desde cero una homotesia. Ahora sí, pues vamos a ver la herramienta homotesia que ya tiene Cabri integrada en sí, ¿cierto? Para evitarnos todo lo anterior, si fuera necesario. Entonces, como siempre, necesitamos primero una figura. En este caso vamos a hacer un polígono. Polígono cualquiera. ¿Sí? Un centro de homotesia, es decir, un puntico. Llamémosle O. Y un número. Número, pongámosle en este caso 2.5. Listo, entonces este va a ser nuestro factor de homotesia, este es nuestra figura inicial y este es el centro de homotesia. Vamos aquí y le damos homotesia. Entonces el Cabri va a estar esperando que le demos 3 instrucciones. Primero, ¿cuál es la figura? Este polígono de aquí. Segundo, el centro de homotesia. Entonces este es el centro. Y tercero, el factor de homotesia, ¿sí? Que sería este de aquí. Y miren que ya no la traza. Ahora sí, ¿cómo podemos comprobar esto? Que esta figura es semejante. Primero vamos a trazar las rectas, las semirrectas, ¿cierto? Para comprobar que la semirrecta que pasa por O, pongámosle nombre aquí. Pongámosle a este vértice, pongámosle A. Este A. A este pongámosle B. A este pongámosle C. A este pongámosle D. Y a este pongámosle F. Listo, entonces vamos a probar que la semirrecta que pasa por OA, por el punto O y el punto A, también pasa por el vértice correspondiente en la figura homotética. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Preguntándole a Cabri. Él tiene una opción que dice aquí pertenece, entonces vamos a darle aquí, le decimos, este punto pertenece a esta recta. Vamos a hacerlo grande. ¿Sí? Entonces miren que nos dice el punto sí está sobre el objeto. Eso quiere decir que sí, hasta el momento, cumple con las condiciones, ¿cierto? Vamos a trazar otra semirrecta. Trazar otra semirrecta que pase por O y por el punto B. Y entonces este sería el punto correspondiente al punto B. Y vamos a preguntarle de nuevo, ¿este punto pertenece a esta semirrecta? Y aquí no sé por qué me queda tan pequeño, pero no importa.
miren que dice el punto está sobre el objeto, es decir, este punto sí pertenece a la semirrecta, ¿cierto? Y así con cada uno podemos hacerlo. Y bueno, vamos a obtener que sí es que cada punto correspondiente sí pertenece a las semirrectas que estamos trazando. Ahora sí, lo siguiente que podemos hacer es medir, ¿cierto? Es medir la medida de cada uno de los lados. En este caso lo voy a hacer solo de dos, ¿sí? Vamos a darle distancia o longitud, midamos este lado de aquí y midamos este lado correspondiente. Y midamos este lado de aquí y midamos el lado correspondiente. Ahora sí, cuando dividamos este número entre este número me tiene que dar el factor de homotesia, que es 2.5. Vamos a hacerlo. Este número dividido entre este número y me dio 2.5. Ahora sí, este número dividido entre este número y me dio 2.5. ¿Sí? Ya con eso queda comprobado de que sí es figura homotética con respecto al polígono inicial que dimos. Y bueno, aquí igual que antes, podríamos mover este punto de aquí, la figura no va a cambiar, ¿sí? Podemos mover los vértices de la figura inicial y los resultados miren que se mantienen igual, ¿sí? No podemos mover los puntos de acá directamente. ¿Por qué? Porque estos puntos dependen de los puntos de la figura inicial. Entonces no se puede. ¿Sí? Bueno, esto sería todo. Muchas gracias.